Bien, vamos a un tema que ha marcado esta semana, más que otras, pero que viene hace mucho rato ya. La Corporación Chilena de la Madera cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad que se están aplicando dentro de la macrozona sur. Esto luego de repetirse una serie de ataques incendiarios. El estado de excepción ha cumplido un año esta semana y ya se han presentado más de 200 querellas. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Juan José Ugarte, presidente justamente de Corma. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buen día, Carla. Una vez más, lamentablemente, tenemos que conversar de esto que hemos conversado otras veces, la inseguridad en la macrozona sur, cuando estamos cumpliendo un año de un estado de excepción que, a juicio de ustedes, no está funcionando como se esperaría. ¿Por qué? Es que, Carla, hemos vivido una semana del terror. 7 atentados terroristas contra equipos. En el día de ayer, individuos armados atacaron a un bus con escolares. Sí. ¿Te puedes imaginar eso? Según el chofer, más de 30 impactos balísticos en un bus escolar. Y vimos las imágenes de los disparos en el bus, digamos. Terrible. El ataque hacia las personas, el sentimiento de terror de las familias, los trabajadores que con esa inseguridad van a sus puestos de trabajo. Más de 40 equipos de pequeños contratistas destruidos en 4 días, Carla. O sea, realmente estamos viviendo una semana del terror. Ya esta madrugada, nuevamente, hay 6 equipos incendiados, amedrentados, los trabajadores humillados, lo hacen en el suelo, los apuntan con balas, le hacen que ellos mismos conduzcan el camión hasta que se los queman. Entonces, realmente hay zonas y regiones en el país que está en manos de organizaciones terroristas. Duele decirlo, pero es así. Hace rato tenemos atentados, por algo tenemos un estado de excepción en la macrozona sur, pero ¿usted diría que hay una escalada durante esta última semana? ¿Ven algo distinto, algo particular, por la seguidilla de atentados, por lo como cercanos que han estado? Y algunos ahí en la zona, el gobernador y otros decían esto ya claramente está concertado. O sea, sin duda, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, señaló de que la primera hipótesis de que estos son actos concertados. Recordemos que estamos saliendo de una temporada de incendios terribles, Carla, en que tuvimos más de 2.500 incendios intencionales. ¿A quién le puede caber eso en la cabeza? Bosque nativo, matorrales, plantaciones, 26 personas fallecidas. Detrás de eso, 2.500 incendios intencionales. Tú estabas dando las condiciones del clima. Hoy día ya no se puede prender el bosque. Cambiaron el objetivo de estas organizaciones terroristas y volvieron a atacar a los equipos, a los contratistas y a los vecinos. 23 niños atacados al interior de un bus cuando iban a su establecimiento educacional. Entonces, el ministro de Educación habla de hechos delictuales. Son hechos terroristas. ¿De qué otra manera se puede calificar si están sembrando el terror en las familias y en la comunidad de una provincia como Arauco, en la cual hemos tenido una concentración de ataques incendiarios durante la temporada de verano brutal? Ahora, pese a todo esto, la evaluación que se hace desde el gobierno del estado de excepción es bastante positiva. Cuando se le dice que a lo mejor podría ser más intensivo, no acotado, desde el comienzo hubo toda una discusión de cómo aplicarlo, igual en el gobierno destacan una reducción en la cantidad de atentados, se habla también del avance legislativo que han tenido ciertas materias como el robo de madera, que ha permitido poder identificar a las personas y tratar de desarticular estas verdaderas mafias de las que hemos hablado con usted mismo de manera bien profunda en ocasiones anteriores. Hoy día hay personas indicadas por extorsión, por ejemplo. ¿Ustedes reconocen que ha habido un avance insuficiente, por cierto, pero ha habido un avance? Ha habido un avance, creo que están las acciones focalizadas para poder detener esto, pero necesitamos gestión. La ley de robo de madera, que ha permitido desbaratar bandas criminales, las que están en el terreno, el camionero, la gente de transporte, la que está ahí en terreno, pero no hemos llegado a las cabezas, porque, Carla, no tenemos reglamento. Las leyes se basan en reglamentos que le entregan las facultades operativas a todos los organismos del Estado. De acuerdo al compromiso que se asumió el Ejecutivo en el Congreso, el reglamento debería haber estado el 27 de enero. Llevamos 3 meses sin reglamento. Nosotros en enero entregamos al Ministerio del Interior una aplicación tecnológica para que con un teléfono simple, un carabinero en punto de guardia pudiera cruzar la información para perseguir la ruta del dinero. ¿Cómo se financian estas bandas terroristas? Con el robo de madera. Desarticular el robo de madera significa extinguir el financiamiento, que es una acción pero muy importante para poder desbaratar estas bandas. Entonces necesitamos terminar estos procesos. Pero perdón, para entender, ¿quién más permitiría hacer ese reglamento? Porque es verdad, y la gente, no sé cuánta gente lo sabe, pero se hace la ley, pero después eso tiene que aplicarse. Esa ley se tiene que bajar a estos reglamentos que finalmente son como las reglas de la aplicación de esa ley. ¿Qué más falta en ese reglamento para que esta ley entre como a plenitud en funcionamiento? Claro, en breve
Esto significa seguir la ruta del dinero. ¿Y cómo se hace eso? Hoy día se circula con guías en papel. Un camionero que está trasladando una carga ilegal de madera, cuando ve un control de carabinero, toma este papelito y lo llena con cualquier información. Dice, esto lo saqué de este predio, voy a este destino, se le exhibe al carabinero, el carabinero dice, bueno, hay una guía en regla, adelante, señor. El reglamento obliga a tener documentación electrónica basada en fuentes de datos confiables de impuestos internos y de la CONAF con los planes de manejo. Entonces, no se pueden adulterar esas guías electrónicas. Entonces, el reglamento obliga a las guías electrónicas y faculta entonces a carabineros para poder hacer un control de esa guía que con esta aplicación de un teléfono celular, en el acto se puede distinguir cuando estamos en una línea de un comercio lícito o ilícito. Entonces, realmente eso entrega las herramientas para perseguir lo que llamamos la ruta del dinero. ¿Quiénes están detrás de estos ilícitos? Porque vamos a actuar sobre documentación formal y oficial, no documentos truchos. Ya, eso hasta ahora no se puede porque te quedas con la persona que va en el camión y que no es la responsable ni la que está articulando toda esta banda, en el fondo. Y hasta ahí llega la detención. detención. Es un avance, porque antes no le pasaba nada a nadie, hasta donde yo recuerdo. No, sin duda. O sea, y esta ley, Carla, recordemos, se aprobó por 40 votos a favor contra 1, o sea, un elemento totalmente transversal. Se han desbaratado esta organización en el territorio 7 bandas con la gente que está operando, digamos, ¿cierto?, en el territorio, con la PDI actuando, con carabineros. Pero esta entonces es la parte, llamémosla así, que se puede explorar en el territorio, sorprender a alguien adentro de un predio, cuando está trasladando, cuando está ingresando a un aserradero ilegal. Pero no hemos llegado a las cabecillas, y las cabecillas es a través de la ruta del dinero, a través de documentación formal, y ese es el reglamento que entrega esa facultad. Entonces no entendemos cuando se aprueba una ley, se dice hay 4 meses para tener el reglamento operativo, y ese plazo ya se venció hace 3 meses. ¿Qué hay? Bueno, entiendo que bandas organizadas, terroristas, que es básicamente la conceptualización que usted ha hecho, pero en el fondo, ¿a dónde habría que llegar cuando, o a qué conclusión o qué conceptualización, cuando además en cada uno de estos atentados generalmente se encuentran lienzos alusivos a la llamada causa mapuche, pidiendo la liberación de los llamados presos mapuche y también criticando algunas leyes que han sido, por ejemplo, la ley Naín Retamal del último tiempo, que le entrega mayores facultades o mayor respaldo a carabineros? Leía al gobernador de la Araucanía que decía que esto claramente buscaba desestabilizar la democracia. ¿Ustedes están más o menos en esa línea? ¿A qué grupos nos estamos enfrentando cuando estamos hablando de estos atentados? Claro, nuestra percepción es que hay grupos muy bien organizados, con inteligencia criminal. Estos 2.500 incendios no fueron en cualquier parte. Estos asaltos organizados en 3 regiones de la zona sur no son improvisados. Las armas con que cuentan, el equipamiento, el entrenamiento pseudo-militar, digamos, que tienen estas organizaciones. Entonces son grupos anarcos que persiguen fines de ocupación territorial. Se estima, digamos, que serán 4.000, 4.500 personas que tienen estas organizaciones con una fuerte base de financiamiento. Por lo tanto, las capacidades que tiene el Estado de Chile, el de poder identificar y finalmente detener con el cuerpo legal que se está discutiendo hoy día en el Congreso, creemos que vamos a poder avanzar en esa dirección. Hoy día hay una unanimidad de que esto está totalmente apartado de lo que es la causa mapuche. Hoy día el país ha definido un itinerario constitucional de darle reconocimiento, una comisión que en 2 años va a poder definir una entrega de tierras organizadas a través de estas mesas de conversación, el de entregar capacidades de desarrollo, de emprendimiento, de mejor infraestructura, acceso a la educación a las comunidades mapuches. El sector forestal se relaciona todos los días con más de 1.000 comunidades. Tenemos trabajo conjunto, que estas organizaciones anarcas lo llaman los yanaconas. Colocan lienzos amenazando a sus vecinos mapuches para que no colaboren. Por lo tanto, cuando el país se encausa hacia un clima de resolver estos asuntos de larga data, estos grupos radicales elevan sus niveles de violencia. Es una respuesta hacia un avance institucional consensuado que tenemos como país, elevan sus niveles de violencia y recordemos, el año anterior tuvimos que sufrir la muerte de 4 personas atacados en estos buses que trasladan trabajadores forestales o equipos y que están laborando, digamos, ¿cierto?, en el mundo rural. Por lo tanto, este escalamiento, ¿vamos a llegar a eso?
vamos a llegar a lamentar fallecidos. ¿Y cómo se hace para no llegar a eso? Porque aquí también estamos hablando de los avances que ha habido de la mano de, por ejemplo, algunas iniciativas legislativas como la del robo de la madera y de cosas operativas también como el estado de excepción. Yo lo que también presumo o leo de todo lo que usted está diciendo es que falta aquí también un trabajo de inteligencia para poder llegar a esos cabecillas, ¿no?, de estos grupos. Pero, ¿qué pasa con el estado de excepción? Porque hay algunos que piden que sea más amplio, que los militares tengan más facultades, que de alguna manera el Estado también eleve su respuesta frente a esto que ustedes han percibido como una escalada. Sí, creemos de que el estado de excepción ha tenido y ha entregado facultades al Ejército y a la Armada, según la región de que nos estamos refiriendo, pero se necesita que ese respaldo que está hoy día, ¿cierto?, como siempre cuestionado si existe o no respaldo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, se materialice en hechos concretos. Cuando hubo un enfrentamiento entre una patrulla de la Armada con un enfrentamiento de un grupo radical que les disparó y falleció uno de estos terroristas, ¿quiénes terminaron presos? 2 oficiales de la Armada. Entonces, ¿de qué manera nosotros le generamos esta protección cuando se produce un hecho armado con gente que está atacando a fuerzas militares y estas tienen un entrenamiento para ser eficaces en repeler ese ataque? Lamentablemente pueden haber fallecido, pero a los primeros que tenemos que proteger es a quienes nos están protegiendo a nosotros. Y con esas consecuencias significa el que esas capacidades operativas, de inteligencia, de actuación en el territorio, no están actuando, a nuestro juicio, con todas las capacidades que tiene el Estado militar o las fuerzas militares, digamos, en nuestro país. Ya, ¿eso significa darle más atribuciones o es un problema de respaldo, como ha señalado? Yo creo que las atribuciones están contenidas en el decreto, en que dice, ha avanzado sobre la protección de la vida de las personas. Antes eran las vías. Entendimos, y que así se hizo, no solamente las vías principales, no la Ruta 5, estaban desplegados en las vías. Se agregó la protección de la vida de las personas. Pero esta protección de la vida de las personas tiene que ser de manera anticipada. ¿Quién podía prever de que un grupo terrorista iba a atacar un bus cargado de niños? Por lo tanto, el de cómo entregamos a facultades temas tan relevantes como, por ejemplo, cuál es el primer tribunal que ve una causa cuando hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y grupos terroristas. Nosotros creemos que debería ser un tribunal militar, el que tiene el conocimiento del hecho, técnicamente se habla de la empatía, del entorno que representa el detener un enfrentamiento armado. En el caso de estos oficiales de la Armada, una de las jueces era una juez de familia. ¿Qué conocimiento puede tener? Y se instaló, digamos, ese tribunal un mes después del hecho. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de todos los bordes, de que si vamos a avanzar sobre detener estos grupos organizados, colocando inteligencia y finalmente pueden haber enfrentamientos armados, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el respaldo, el reconocimiento y cuál es el primer tribunal que va a reconocer esta causa? A nuestro juicio, debería ser un tribunal militar, un tribunal que conoce de estos hechos en los cuales estamos hablando de clima de terror, de estado de excepción, de un jefe militar de una región de nuestro país. Sí, ahí, bueno, me imagino que puede haber mucha gente a la que eso le genere cierto ruido en el sentido de la objetividad o no que pueda tener que un tribunal militar sea el que conozca la causa cuando haya militares implicados. Me imagino que lo que se trata de hacer es que la justicia ordinaria esté dotada para poder ser objetiva y poder establecer lo que pasó y hacer justicia en caso de los atentados. ¿Usted cree que eso no se cumple? Estamos hablando de hechos, no de especulaciones. O sea, esto fue un hecho que en la región del Biobío, en un enfrentamiento entre oficiales de la Armada con una organización terrorista que los atacaron a balazos y falleció uno de estos terroristas, los que terminaron detenidos, imagínense lo que significa eso al interior de la trapa, fueron los oficiales de la Armada. Y, por lo tanto, frente a ese hecho, creemos de que la sede del primer tribunal que conozca la causa, en Chile vivimos un Estado de Derecho y por lo tanto se puede, si es que no hay justicia reconocida en el tribunal militar, se puede después apelar a toda la organización judicial. Estamos hablando del primer tribunal que reconoce la causa. Creemos de que un avance sustantivo podría ser que ese reconocimiento lo entregue un tribunal militar. Ya, vamos a ver si una idea de ese tipo se recoge, si pudiera hacerse viable o no. Ahora, uno no deja de preguntarse hasta qué punto también se puede seguir. Algunos le dicen militarizando, pero eso también tiene una carga. Yo creo que desplegando fuerzas, desplegando seguridad, que necesariamente, Juan José, también van como a favor de la ciudadanía en el sentido del resguardo, pero también en contra en el sentido de pérdida de libertades, de no poder transitar por todos los lugares de manera como sin controles.
Yo entiendo que la situación actual es urgente, pero tampoco se puede naturalizar el que estos territorios, estas regiones, hay una discusión también de si se debería ampliar o no, por ejemplo, a Los Ríos, que también tuvo atentados esta semana, debiésemos todos tener un consenso de que esto no se puede naturalizar ni puede ser el cotidiano de las personas, ¿no? Porque también hay un costo para la ciudadanía. Coincido totalmente, pero llevamos un año de estado de excepción. Y los hechos que te acabo de relatar, digamos, esta semana del terror, implican que la renovación tiene fecha infinita, digamos, ¿cierto?, de prórroga. Entonces, Hoy día no ven ¿cómo ni una cambiamos? condición posible para levantar un estado de excepción. Eso está bastante claro, digamos. O sea, bastante evidente. Ahora, la ¿cierto? pregunta es si la solución o la vía para acercarse a ese momento donde eventualmente se pudiera levantar el estado de excepción es necesariamente endurecerlo, ampliarlo, entregar mayores facultades, mayor respaldo, o hay algo que además, a lo mejor en paralelo a eso, se tendría que hacer. Porque si no, podemos pasar años con una zona que obviamente está en una situación, valga la redundancia, de excepción, pero anormal. Es que déjame entregarte algunos hechos, digamos. En estos ataques incendiarios que tuvimos con motivo del verano, Carabineros, que ha desplegado una labor increíble, digamos, ¿cierto?, en la región. Una de estas brigadas de combatientes de incendio pudieron ser acompañados solo por 3 oficiales del Comando de Fuerzas Especiales de Carabineros. Aparecieron 2 camionetas, cada uno con 8 individuos con armas largas que tuvieron que escapar. Carabineros y brigadistas, porque no había capacidad de equilibrio de fuerza. Nuestras Fuerzas Armadas son profesionales, están organizadas, tienen inteligencia, tienen tecnología, y por lo tanto, si queremos colocarle realmente un límite a esta condición, estamos hablando, hablaba yo de cifras, 4.000, 4.500 personas en torno a estas organizaciones terroristas criminales. Las capacidades que tiene el Estado de Chile, incluyendo a las Fuerzas Armadas, tiene la capacidad de anticiparse, colocar inteligencia y colocarle punto final a esta situación. Y yo creo que el anhelo de la población y de esa manera volver a recuperar las libertades. ¿Qué libertad tiene esa familia que envió a sus niños al colegio y tuvieron que volver aterrados por haber sido objeto de atentados con disparos? ¿Ustedes están trabajando con el gobierno? ¿Se reúnen con quién? ¿Con la ministra del Interior? ¿Con el subsecretario del Interior? ¿Y cómo ven ustedes la postura que ha tomado el gobierno en esta materia? Al gobierno le ha costado en el sentido de que dentro de sus fuerzas, las fuerzas que lo sustentan, digamos, hay miradas muy disímiles en torno a lo que pasa en la Araucanía, en el Biobío, en toda la macrozona sur. Y este estado de excepción ha sido muy a contrapelo de alguna de esas fuerzas y por lo tanto también ha habido que empujar, me imagino, un carro a raíz de el pie forzado de la realidad, de los hechos. Pero no sé cómo lo evalúan ustedes a un año. Si valoran ese esfuerzo, si sienten que el gobierno ha ido por la línea correcta o si todavía están al debe por esa resistencia a lo mejor que han tenido internamente. Nosotros, total reconocimiento a la ministra Toá, en que ha señalado de que ella no se confunde un día y si es requerido un estado de excepción o entregar mayores capacidades, ella ha dicho no hay ningún complejo y estamos disponibles. El subsecretario Monsalve le hemos pedido de que ojalá no se cambie a ningún otro puesto dentro del gobierno, no necesitamos ahí, este es un tema de prioridad nacional, pero es inentendible que con esas capacidades llevemos 3 meses sin reglamento de robo de madera, que no tengamos la aplicación del teléfono celular para que un carabinero pueda detener estas bandas, porque recordemos, no solamente el hecho económico del robo de madera, con eso se están financiando las organizaciones terroristas y cortar la ruta del dinero es una manera de ir extinguiendo esas capacidades que aterran al sur de nuestro país. Ya, pero ustedes ven compromiso del gobierno. O sea, esto último, entiendo que hay una crítica ahí a la falta de gestión, digamos, y la falta de pertinencia de tener esos reglamentos en la fecha que se requería. Pero ustedes sí ven que hay compromiso del gobierno con entregar mayor seguridad y que se pueda en el fondo desempeñar ahí el sector productivo, pero también la vida cotidiana de las personas que ojalá no tuvieran que tener este temor. O sea, el compromiso existe, pero yo hablo por los 300.000 trabajadores del sector forestal. Ellos necesitan efectividad, aquí y ahora. 23 niños baleados en la provincia de Arauco, más de 40 equipos destruidos, contratistas que quedan sin capacidad de poder operar, trabajadores forestales que la familia queda con la guata apretada cuando sale el papá a trabajar, no saben qué condiciones va a volver. Por lo tanto, después de un año de estado de excepción, necesitamos dar pasos adicionales como las que hemos conversado esta mañana.
Bien, pues Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Nacional de la Madera, gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir atentos a lo que pase en las próximas jornadas. Ojalá que no tengamos más de estos hechos, que evidentemente esta semana han tenido una frecuencia mayor y además con grados de violencia importantes, como lo que usted señalaba con ese furgón con escolares. Que le vaya muy bien. Buen día, Carla, y mantenemos la misma esperanza. Que tenga un buen día. Nos vemos.